días, buenas tardes, buenas noches a todas ustedes. Es maravilloso tenerlas aquí con nosotras en esta temporada de Adviento. Estamos en un tiempo profundo en nuestra iglesia y también en el momento, la temporada de la iglesia. Les damos la bienvenida y le quiero ofrecer a la hermana Mary John la oportunidad de darles la bienvenida en nombre de la Huisca. Buenas tardes, un saludo muy cordial a todas desde Roma. Es un gusto saludarlas. Han pasado 5 semanas desde que terminó el primer sínodo sobre la sinodalidad. Les damos la bienvenida. Esa serie de 2 partes en que se compartieron las experiencias, cada una con un enfoque especial. Pueden estar en la espera de mucha información, de gran inspiración y también algo del proceso sinodal de las conversaciones en el espíritu. Como saben, la hermana María Zimmermann, RSCJ, la coordinadora de la iniciativa de la WISC para la sinodalidad, ha estado ocupada organizando grupos y, difundiendo noticias sobre este camino. Hemos entrado en la temporada del Adviento, un momento de colores, luces, alegría y celebración. Creo que es adecuado responder a la invitación de la Iglesia para profundizar la reflexión y embarcarnos en este camino juntas. En nombre de la WISG, Eh, les quiero dar la bienvenida a todas ustedes. Tenemos a nuestra ponente, a los ponentes que serán presentados por María Zimmermann, incluyendo la hermana Pat, nuestra secretaria ejecutiva. Estamos muy contentas de que que estén disponibles para este seminario web. Les deseo un momento muy fructífero y que mantengan su interés vivo. Muy bienvenidas. Gracias, hermana Mary John. Él es una hermana del Espíritu Santo, directora asociada de la UISG. Nos traen aquí en línea. Ustedes son la comunidad más amplia. El primer punto es para agradecerles y para decirles que sus oraciones marcaron una gran diferencia en la Asamblea Sinodal. Tuvimos una serie de 3 partes antes del inicio del sínodo y bendicieron a todos los que iban al sínodo, en particular las delegadas de la UISG. Y esa oración es lo que ha movido todo, porque el Espíritu ha estado en medio de todo esto como protagonista. Vamos a empezar hoy con una oración que de muchas maneras empezó el sínodo, y esa fue el Atsuni Santi Spiritus, que se tocó como canto el 30 de septiembre la oración ecuménica del sínodo que empezó este camino, inició este camino y nos movió por todo un mes, y vamos a hablar de esto esta semana y la semana que viene. Entonces, Atsimus Santi Spiritus, que Taizé fue invitado a construir en música. También es la oración que se recitó durante cada sesión del Concilio Vaticano II. Es una oración antigua que usamos también a diario en la Asamblea Sinodal en octubre. Así que las invito. El video les da un sentido del espacio en el que empezamos, y verán que la hermana Ann está dirigiendo el coro de Taizé para esta oración inicial. La oración dice que estamos frente a ti, Espíritu Santo,
y necesitamos, requerimos tu intercesión. Conocemos nuestra fragilidad, los anhelos y pedimos poderte escuchar. Luego mostraremos a la letra, pero bueno, nunca dejamos de, de alabar el Espíritu que siempre está entre nosotros. Estamos en el proceso sinodal. Esta es parte de la oración que estamos usando tanto como posible y que les invitamos a seguir utilizando. Gracias, Gianluca, por ofrecernos el video. Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo. Siamo tutti riuniti nel tuo nome. Vieni a noi, assistici. Nei nostri cuori. Teach us the way we must go, and how we are to pursue it. We are weak and sinful. Do not let us promote disorder. Do not let ignorance lead us down the wrong path, nor partiality influence our actions. Let us find in you our unity, so that we may journey together to eternal life, and not stray from the way of truth and what is right.
Estamos ante ti, Espíritu Santo, nos reunimos en tu nombre, contigo solo guiándonos. Siéntete a gusto en nuestros corazones, enséñanos el camino que debemos tomar y cómo debemos caminar. Somos débiles y pecadores. No dejes que promovamos el desorden, no dejes que el desorden nos guíe por el camino equivocado, ni que la parcialidad influencie nuestras acciones. Déjanos encontrar en ti nuestra unidad para poder caminar juntas hacia la vida eterna y no desviarnos del camino de la verdad y de lo que es correcto. Todo esto te lo pedimos mientras estás obrando en todos los sitios y los tiempos en comunión con el Padre y el Hijo para siempre. Amén. Estas son las oraciones que rezamos siempre para este momento de compartir con ustedes algunas experiencias del sínodo. Lo que haremos hoy es que voy a ofrecer un poco una visión de nuestro programa, nuestro calendario para darles una idea del movimiento del tiempo. Y luego, como facilitadora teóloga, voy a ofrecer 5 palabras, imágenes, para darles una idea desde este punto, un poco para que vean cómo luce. Luego escucharán a 5 delegadas de la UISG al sínodo de cada una compartirá su experiencia. Y luego a esto le seguirá un tiempo en grupos usando la conversación en el espíritu y luego les invitaremos al plenario. Escucharemos un poco de comentarios por medio de la chat y luego nos ofreceremos nuestra bendición de Adviento y también les invitaremos a la próxima sesión. Les voy a ofrecer un PowerPoint para darles una idea. Ha habido materiales maravillosos de Synod.va en muchos idiomas sobre las sesiones con imágenes, formas de comunicar y también interacciones. Para seguir avanzando, empezamos sabiendo que esta fue la metodología que cualquiera puede aplicar, seguir y decir, esto es lo que está ocurriendo. Y esto es del Instrumentum Laboris que se publicó en mayo-junio y empezamos con la vigilia de oración ecuménica, luego un retiro, una misa de apertura y luego 3 sesiones. Una que analiza la iglesia, qué significa ser iglesia, qué es realmente la clave de este sínodo. No era sobre todo acerca de temas, era acerca de qué significa ser iglesia. Oye, ¿cómo nos invita el Espíritu? Ese fue el centro y ven, eso también impulsó la metodología. Y luego tenemos a las 3 prioridades que se usaron para la iglesia sinodal: comunión, participación, de nuevo, misión, participación, pero de nuevo son síntesis en la conclusión de lo que ocurrió, porque ahora tendremos un año antes de la próxima asamblea que también vivirá lo que se ha ofrecido, propuesto, lo que se planteará al Papa Francisco, que va a estar también discerniendo y luego con el pueblo de Dios y luego la asamblea de conclusión. Y muchas de nuestras dinámicas, diría que eran las partes más profundas de nuestra reunión fue en círculi minori, menores, me encanta esa palabra, pequeños círculos en los que nos encontramos. Si ven este recurso, la introducción
Fue una presentación a menudo de los relatores generales y luego revisando y mirando a través de los lentes teológicos la conversación en el espíritu y los pequeños grupos. Luego escuchamos en los plenarios los borradores de todos y luego volvíamos a los grupos a hablar de lo que habíamos escuchado y cómo poder avanzar. Y las delegadas, nuestras delegadas les compartirán algo más, pero ven que lo visual fue muy profundo. Si intentan ver a las cosas desde el punto de vista del calendario, les muestro esto. Así que empezamos con la oración ecuménica, luego 3 días de retiro, luego 3 días viendo a qué significa ser iglesia, qué significa ser iglesia en comunión, en misión, en participación. Fueron 6, trabajábamos 6 días el sábado, eran a menudo medios días y luego el domingo los participantes y los facilitadores tenían tiempo para hacer otras cosas, para reflexionar. Y luego el 23 de octubre la carta al pueblo de Dios, con unos videos maravillosos que surgieron de eso. Y luego el borrador, la escritura de la síntesis, porque nuestros escritores teólogos trabajaron al escuchar cada producto, cada borrador. Cada producto de los pequeños grupos, tratando de ver cómo esto se pueda unir y de qué forma. Estuvieron escuchando profundamente y leyendo los papeles que surgieron de cada uno de los 35 grupos. En algún momento recibimos una síntesis, un primer borrador, y se nos dio un tiempo para rezar con eso, leerlo, y es aquí que yo fui a leerlo. Regresé a la Basílica de San Pedro, donde el Papa Juan XXIII está descansando, para difundirlo con él y rezar con él en gratitud, y también al Papa Pablo VI. Y luego recibimos modificaciones. Creo que hubo un número récord, más de 1.200 modificaciones. Cada grupo podía ofrecer sus sugerencias para decir, agregaría esto, tengo preguntas. Cada grupo discernió esto juntos. Se hizo mucho en modalidad de discernimiento. Y luego el 28, y hubo días entre medio en los que los escritores estaban juntando ideas, escuchando profundamente. Y luego nos reunimos el 28 para volver a leer y para votar la síntesis. Y luego el domingo tuvimos la misa de clausura de la primera asamblea. 5 puntos rápidos. Como teóloga y facilitadora, si yo tuviera que decir qué marcó la diferencia, bueno, número uno, el Espíritu Santo fue el protagonista. Durante esos días me encontré consciente de que realmente solo el Espíritu podía haber hecho esto, solo el Espíritu podía haber movido tanto, abierto tanto, profundizado tanto. Ad sumus Sancte Spiritus. El segundo punto, esto tenía que ver con reconstruir la comunidad como respuesta a la polarización en tantos sitios en nuestro mundo, incluso en nuestra iglesia. En vez de plantear algo de una forma u otra, en vez de hacer eso, antes que nada construimos una comunidad, comunidades que oraron juntas, se compartieron, que podían desarrollar confianza, nombrar temas difíciles, que podían decir, temo esto y también escucho esto y espero esto. Y mi pueblo del que vengo anhela esto. Había mucho de eso. Yo quedé muy impactada. El tercer punto tenía que ver con las relaciones que movieron las cosas. El padre Timothy Radcliffe impulsó las cosas más allá de lo que pensábamos cuando pensamos llegar al sínodo. Él no nos pidió que simplemente fuéramos ahí, estar abiertas. Nos invitó a ser amigos, a construir amistades
Hubo unos sitios maravillosos y la hermana María Grazia Angelini, una hermana benedictina, era la codirectora del retiro y les invito, sus comentarios eran profundos, pero uno era abrir la sección B2. Tiene una reflexión profunda sobre las escrituras y las mujeres en las escrituras. Les invito a eso. Y todo esto está disponible en vaticano.va y también en sínodo.va. Luego, cuarto punto, discernimiento. Las personas dirán muchas cosas al respecto. Yo solo diré esto. La oración fue un punto clave. Rezamos por todo. Mesas redondas. Escucha, escucha, escucha. Hicimos más escucha que habla. Tres puntos que fueron fundamentales. Se trataba de mucho silencio, es en silencio algo que es tan raro, incluso en la vida religiosa, el silencio, que es una llamada para nosotros en la vida religiosa, en la iglesia, para el pueblo de Dios. El tiempo, tiempo para reflexionar. ¿A qué nos invita el Espíritu? ¿Qué estoy escuchando en mi entorno, dentro de mí? Y de los que están conmigo, de la comunidad de la tierra también. Y era un proceso que requería tiempo, no había prisa, era tiempo. Y esa es una reflexión de Adviento maravillosa. ¿A dónde doy tiempo y en dónde doy silencio? Y luego había un nosotros en esto. Cada uno aportó lo que llamaba y el nosotros se discernió nada, se entregó sin que todos pudieran decir estoy de acuerdo, tengo esto, tengo esta preocupación y se nombró, se anotaba, tenía que elaborar algo. El quinto punto. Cada uno de nosotros puede practicar esto. Este no es solo un evento sinodal, es algo que nos llama en nuestras comunidades, en nuestras escuelas, en nuestras parroquias. Se puede practicar en cualquier sitio. Ya lo estamos haciendo en muchos sitios. Las escuelas utilizan esta modalidad de comunidad. Quiero invitarles que en cualquier grupo en el que participen encuentren una forma de aplicar este método. Queremos invitarlas a considerar estos puntos. Y ahora tendrán a las personas que nos van a impulsar más adelante en estas conversaciones. Nuestras ponentes para hoy. Vamos a empezar con la hermana Patricia Murray. Han conocido a nuestras hermanas. Voy a ofrecer una presentación muy breve. La hermana Pat Murray es un miembro del Instituto de la Beata Virgen María, las Hermanas de Loreto de Irlanda. Es la secretaria ejecutiva de la Unión Internacional de Superioras Generales, la WISG. Hermana Pat, por favor, hemos invitado a cada persona a hablar durante 10 minutos y yo les avisaré cuando terminan los 10 minutos. Gracias, María. Y el himno de apertura en la escena de la Plaza San Pedro me volvió a llevar al viaje, al camino sinodal que hicimos y que sigue, que continúa. Yo quiero decir que la experiencia del sínodo que empezó con esa oración ecuménica en la plaza de San Pedro, luego el retiro en Sacrofano y la reunión diaria en el aula Pablo VI, fue una experiencia profundamente transformadora para mí porque fue un tiempo de escucha profunda y de conversión personal. Durante el retiro, Timothy Radcliffe planteó muchas preguntas importantes y una fue la siguiente. Él preguntó, ¿estamos dispuestos a reunirnos juntos, no solo físicamente, sino también con nuestras mentes y corazones? ¿Estamos dispuestos a dejarnos arrastrar más allá de la comprensión y la sospecha mutuas? Timothy habló del poder de la gracia de Dios para hacer para hacer nuevas todas las cosas. Citando a un hermano dominico,
Dijo que la novedad que nos espera es el amanecer, el descubrimiento, la primavera, el nuevo nacimiento, llegar a la luz, despertar, trascendencia, liberación, el don, el perdón, la reconciliación, la revolución, la fe, la esperanza y el amor. Él dijo que es el poder del Espíritu de Dios que transforma y renueva todas las cosas. Entonces, al entrar en la sala del sínodo cada día, yo oraba para estar plenamente presente con toda mi mente y todo mi corazón, estar abierta al poder de la gracia de Dios para hacer nuevas todas las cosas en mí, en los demás, en la iglesia, y que me permitiera ser arrastrada más allá de la comprensión y la sospecha mutuas, porque estaba profundamente consciente de que se trataba de un nuevo momento en la vida de la iglesia y en nuestras propias vidas, que se nos invitaba a emprender un viaje espiritual juntos como pueblo de Dios. Ustedes y yo estamos invitados en este camino espiritual. Puede que no hayan estado en el aula sinodal, pero son parte de ese camino ahora, porque están aquí. Para mí, el proceso sinodal es una continuación de Vaticano II. Yo entré en la vida religiosa justo cuando concluía el Concilio Vaticano II, por lo que mi formación como hermana y toda mi vida religiosa han sido modeladas por los grandes textos del concilio. Al margen, les digo, les recuerdo que en preparación para el jubileo 2025, el Papa Francisco nos ha pedido que estudiemos y reflexionemos sobre las cuatro constituciones del Concilio Vaticano, los cuatro documentos principales, Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Dei Verbum y Sacrosanctum Concilium. Así que les invito a volver, como tuve que hacerlo yo también, a los textos de Vaticano II. Volviendo a la experiencia sinodal, yo eh, tenía aprehensión al comienzo, así como los otros que compartían la mesa conmigo. María les mostró que nos sentábamos en mesas de 12 y durante el mes estuvimos con cuatro grupos diferentes. Nos presentamos los unos a los demás y al comienzo de cada reunión en torno a la mesa compartíamos cómo queríamos que se nos llamara. Y en casi la mayoría de los casos, cada persona quería ser llamada por su nombre, sin títulos. Creo que ese fue un paso significativo para romper barreras y convertirnos en amigos en el camino para ser un pueblo sinodal. Por lo general había dos mujeres en cada mesa, 9 hombres y el facilitador que podía ser hombre o mujer. Yo siempre quedé sorprendida por la inmensa variedad de participantes. En la víspera del sínodo, en una vigilia ecuménica de oración liderada por los hermanos de la comunidad de TZ y un grupo de jóvenes, el Papa Francisco nos recordó que éramos hermanos y hermanas de todas las tribus, naciones, pueblos y lenguas. Éramos hijas e hijos inspirados por el Espíritu, recibido en el bautismo, llamados a la misma esperanza. La diversidad de culturas, edades, roles, experiencias, perspectivas y expectativas era una riqueza inmensa en el aula sinodal. Esta enorme variedad y diversidad a todos los niveles fue el sentido permanente que tuve a lo largo de la experiencia sinodal.
me llamaba constantemente a moverme más allá de mi zona de confort, a entrar en nuevas realidades y contextos. Los aportes de los invitados ecuménicos de diferentes tradiciones cristianas y los participantes de las iglesias ortodoxas fueron particularmente ricas y perspicaces. En las mesas nos escuchamos profundamente unos a otros, escuchamos los diferentes puntos de vista, perspectivas, habiendo orado sobre el tema particular que nos asignaba el documento de trabajo. Esa escucha profunda es una práctica espiritual y la estábamos practicando en cada sesión. Estábamos en una escuela del corazón. Cada persona podía compartir durante 4 minutos lo que había preparado después de la oración. Y la mayoría se esforzó de preparar esos 4 minutos, ya sea un cardenal, una mujer laica, un arzobispo, una hermana o hermano, un laico o un obispo, un sacerdote. Las palabras de cada persona fueron igualmente importantes mientras escuchábamos y discerníamos juntos hacia donde el Espíritu estaba guiando a la iglesia en este momento de la historia. Estas conversaciones en el Espíritu fueron profundamente transformadoras. Sentí el cambio en mí misma en muchos temas y cuestiones, aprendiendo a apreciar las ideas de los demás, cuyo compartir era diferente al mío. Timothy Radcliffe había prometido que si nuestras palabras son amorosas, brotarán. Si nuestras palabras son amorosas, estas brotarán. Es una imagen que permanece conmigo. Los brotes en un árbol, donde hay muchos brotes nuevos que empiezan a desplegarse. Hay, hubo 3 rondas en la práctica de escucha contemplativa, con una pausa en oración después de cada aporte de cada persona. Y después de las 3 rondas, empezamos la tarea final de decidir juntos qué incluir en el informe final de la meta. Y este informe señalaba puntos de acuerdo y puntos de divergencias. Todos los informes de las mesas en estas semanas le dieron forma al documento final que se votó el último día. Este tipo de escucha profunda pide libertad, exige libertad y apertura al espíritu, hablando en el otro. Muchos participantes compartieron cómo se encontraron capaces de acoger diferentes puntos de vista y mantener la diversidad de puntos de vista en una forma nueva. Otros dijeron a veces con sensación de asombro, realmente me sentí escuchado. Esta es la calidad de la escucha en la conversación en el espíritu. No es un debate, sino una escucha profunda a Dios que habla a través del otro. Gracias. Vamos a utilizar la misma práctica que hicimos en el sínodo y vamos a pedir un minuto de silencio para escuchar toda la riqueza y dejar que nos traspase de lo que escucharon de la hermana Pat.
Nuestros próximos dos ponentes van a compartir los aspectos del sínodo que surgieron como importantes. La primera, la hermana Miranda Nirmalini, es un miembro de la Orden Carmelita Apostólica, es una persona religiosa, educadora de la India. Ha sido superiora general de su congregación desde el 2020 y en noviembre de 2021 fue elegida presidenta de la Conferencia de Religiosos de la India. No puede estar con nosotros por sus viajes en la India, pero tenemos un video de su compartir. Hola a todos, estoy feliz de estar aquí. Espero que algún día todos puedan visitar a la India, sobre todo Kashmir. Estoy en visita ahora en el estado de Kashmir que se llama el paraíso de la India. Como se dijo en la introducción, no podemos separar la experiencia del sínodo de lo que quisiéramos llevar en nuestras vidas personales como líderes de la congregación. Un poco sobre mi experiencia. Es una gran bendición, un don de Dios haber participado en este sínodo histórico. Es una experiencia espiritual y personal. El retiro de 3 días nos llevaron en un camino hacia adelante. La primera meditación del padre Radcliffe sobre la transfiguración definió el tono para entrar en el sínodo sin ninguna parcialidad o sin ningún prejuicio. Nos preparó bien y nos mantuvo bien dispuestos a lo que tenía que seguir durante el sínodo. Lo que me gustó particularmente del retiro sobre la transfiguración fue cuando el padre Timothy Radcliffe dijo que los discípulos dijeron que está bien, Señor, después de 3 días tienes que bajar y entrar al sínodo. Y mientras los discípulos probablemente discutían, habían malentendido el reino, el evangelio de Jesús, y de igual manera los participantes en el sínodo también van a vivir estos momentos. Habrá desacuerdos, malentendidos, pero él agregó, espero que no haya violencia. Pero el punto principal de la meditación fue que el Señor nos va a guiar con esperanza y es así que entramos al sínodo. Y mientras los grupos se reunían alrededor de las mesas, no había barreras de antecedentes, culturas o del país del que veníamos, porque ofreció un espacio para una escucha respetuosa. Los cardenales, los obispos, los laicos religiosos, todos se sentaron alrededor de la mesa como iguales y cada uno tuvo la oportunidad de hablar durante 4 minutos sobre el tema que habíamos privilegiado. El sínodo nos llevó a través del don y de la unicidad de nuestra iglesia como pueblo de Dios y también nos hizo reflexionar sobre las sombras, las vulnerabilidades, sobre todo el tema de los abusos. Las conversaciones y las reflexiones nos desafiaron en temas relacionados con la justicia, la dignidad de las mujeres y la implicación en la iglesia. Una reflexión más profunda nos unió sobre la corresponsabilidad, implicando a todos en el proceso de toma de decisiones. Estoy segura que todas las participantes regresaron a la casa con muchas cosas para la vida personal. ¿Qué me llevé del sínodo como líder congregacional? Lo que yo me llevé del sínodo fue la forma sinodal de escuchar, dialogar y la conversación en el espíritu. Actualmente continúo la visita de una de nuestras provincias en la India y como superioras generales, líderes, ¿cuáles son las cosas que estoy liderando, acompañando a las comunidades?
Se trata de escuchar, de leer el documento, la síntesis, no solo leerlo como hicimos en el pasado, pero leer pausadamente, reflexionar y compartir los unos con los demás. Yo creo que es importante empezar en nuestros espacios de trabajo a tener un estilo sinodal de liderazgo donde todas las voces son importantes. También siento la necesidad de destacar este punto. Hubo mucha habla, mucho compartir sobre la jerarquía en la iglesia, pero seamos honestos, la jerarquía también existe en nuestras congregaciones religiosas. Por lo tanto, es importante como líderes evolucionar a una forma más circular y participativa de liderazgo. Pasando de comunidad a comunidad, me siento desafiada porque como superioras mayores, mi mente camina muy rápidamente. Queremos pasar de una cosa a la siguiente. No sé si tienen idea de los viajes y la energía que requiere un país como la India. Es enorme. Por lo tanto, es un desafío poder escuchar las voces de las jóvenes en las comunidades, escuchar las voces de las jóvenes en la congregación. Y no solo los miembros jóvenes, sino también escuchar a los fieles laicos. Yo llevo conmigo muy buenas experiencias de los laicos. Me enseñaron tanto, me hicieron reflexionar sobre mi vida y mi estilo de liderazgo. ¿Qué hago como presidenta de la conferencia? Muy interesante, porque como presidenta de la conferencia tengo mucha interacción con la conferencia episcopal. El sínodo me dio mucha fuerza, mucha valentía, no para discutir con los obispos en la India, pero sobre cómo caminar juntos para el bien del pueblo, de la misma familia de Dios. Una de las cosas que sé es que estaba ahí presente de forma pequeña, pero ahora me siento más fuerte como presidenta de conferencias religiosas, en particular las religiosas en la India, que es la más grande del mundo. Se trata de poder escuchar sus voces y como los ponentes que me precedieron, ya lo dije, pero es importante escuchar las voces de las minorías y cómo empezar un proceso de diálogo porque en la India, en el contexto político, no es un momento fácil para nosotros, las religiosas en la India. No es un momento muy favorable para los cristianos. ¿Cómo acompañamos a todos, en particular en el liderazgo de la iglesia? Ese es un desafío, pero una cosa yo sé. Se trata que acompañar y acompañar, poder llevar a cabo el proceso, uno de los procesos es la conversación en el espíritu, poder escuchar, no solo escuchar, sino una escucha respetuosa donde se nos despiertan los signos del tiempo, estando alerta a los movimientos del espíritu. A nivel personal como líder, estoy liderando mis comunidades. Un punto que impactó mi vida con mucha profundidad es que se esperan los pobres de la iglesia. Y esto aparece en el informe de la síntesis, la respuesta que dieron los pobres que fueron invitados a Santa Marta, dijeron queremos amor de parte de la iglesia. Y eso me impactó mucho porque también soy un poco una activista, donde hay un desafío para llegar a muchos, sobre todo los perdidos y los menores y los pobres en la sociedad. Y no se trata solo de amor, pero me gusta lo que dice la síntesis. Necesitan ser aceptados, reconocidos
y respetar la dignidad de quienes son. Y eso es lo que les digo a mis hermanas cuando hablamos de ir hacia afuera, que no debemos salir desde un lugar de posición de superioridad, sino un lugar en el que somos iguales. La imagen que da Asia es una de sacarse los zapatos cuando entramos al templo, los lugares de culto, iglesias, mezquita, cualquier religión. La imagen es quitarnos los zapatos. Esto significa precisamente eso, que no hay alto o bajo, pero que estamos en esto juntos. Es un desafío, pero también una experiencia espiritual profunda como líder de la congregación, como líder de la conferencia de religiosos, como soy llamada a escuchar esa voz que quiere decir algo, que quiere que escuchemos la sabiduría de los perdidos y los menores, los pequeños. Gracias y que disfruten el tiempo juntos discerniendo el movimiento del Espíritu. Gracias. Gianluca, gracias a la hermana Nermalini. Ahora tomamos un minuto para estar sentadas, quedarnos con esta sabiduría que nos ha ofrecido. Ahora vamos a escuchar a la hermana Mary Byrne, es la líder congregacional de las señoras de Nuestra Señora, las hermanas de la Nuestra Señora de los Apóstoles es de Irlanda. Fue fue elegida como miembro de la Junta de la WISC en 2019 y ahora es la presidenta. Ella va a compartir qué aspectos de este sínodo surgieron para ustedes. Gracias, María. Voy a compartir mi pantalla. Espero que vean a mi pantalla. Gracias. Estoy muy feliz de estar con ustedes hoy. Cuando hablamos de contenido, nuestra mente va a unos temas particulares que surgieron, pero es importante recordar que este fue un sínodo sobre sinodalidad. El énfasis está sobre nuestra forma de ser iglesia juntos, abrazando un estilo sinodal. Y para mí hubo cuatro imágenes desde octubre que me hablan del contenido que surge, que es importante. Los primeros dos símbolos es la réplica de la cruz de San Damiano que nos acogía cada día cuando entrábamos a a la estructura del edificio. Luego el icono de Nuestra Señora que se nos mostraba al comienzo, al final del día. Este icono que se pidió prestado a la Basílica de María Mayor se llama la salud o la salvación del pueblo romano. Para mí el símbolo de de la cruz que nos recuerda Francisco que escucha a la cruz que le pide que
arregle la iglesia, mi casa, y el icono que significa rescatarnos, salvarnos de la enfermedad. Se dice que este icono fue creado en Brooklyn y fue traído a Roma, donde dicen que salvó a la ciudad de la plaga en el siglo XVII. Estos dos símbolos nos dieron el tono para todo lo que surgía en el mes. Hubo muchas conversaciones que destacaron nuestro deseo de reparar o de salvarnos de los males que nos alteraban en la iglesia. Muchas de las propuestas, de las 81 propuestas que surgieron, se enfocaban en formas de dirigir algunas áreas que necesitan reparación, como formación, en particular en el seminario, más transparencia, más procesos inclusivos. Los otros dos símbolos también son importantes. El libro de los evangelios siempre presente en el aula, que nos pedía nos enfocáramos más claramente cuando rezábamos juntos cada mañana. La última parte de este documento de síntesis que que se llama Proceder durante el camino. Dice que la palabra del Señor toma la prioridad en las palabras de la iglesia, las palabras de los discípulos, incluso los del sínodo, también solo son una resonancia de lo que dice el Señor. La importancia de la oración para este camino sinodal no se puede destacar demasiado. Como discípulos sinodales en este camino juntos, nuestro estilo de oración, cómo oramos juntos, nos tiene que ayudar a escucharnos, ayudarnos a discernir juntos. Creo que esto es muy importante, un punto clave para nosotros en la vida religiosa. Tal vez pasemos muchas horas en oración en la comunidad, pero el estilo de oración que usamos nos lleva más profundamente al encuentro los unos con los demás. Nuestra oración personal promueve la capacidad en nosotras de detectar los signos del Espíritu en nuestras vidas y nos ayuda a discernir. Algunas de las propuestas también sugieren un compromiso pastoral, ampliar la oración comunitaria más allá de la Eucaristía, usando formas alternativas de oración litúrgica, formas apropiadas culturalmente, etcétera. Y esto se encuentra en el capítulo 3. El último símbolo ya se mencionó, son las mesas redondas. Esta metodología de estar juntos en la misma mesa, tener el mismo para hablar, la misma llamada a la escucha profunda. Esto es una clave en este camino. No podemos, no podemos decir cuán importante es esta metodología para facilitar nuestra forma de ser iglesia juntos. Nosotros usamos la metodología de la conversación en el espíritu, pero se nos anima a buscar otras formas en base a las tradiciones y espiritualidades en la iglesia. No es fácil escuchar, escuchar diferentes ideas sin ceder a la tentación de contestar a estas perspectivas expresadas u ofrecer nuestro aporte como un don para los demás, sino algo absoluto o seguro. Debemos encontrar la metodología que nos ayude a hacerlo y las conversaciones en el espíritu nos ayudaron. También hay un recordatorio de la importancia del discernimiento y el consenso. No funcionamos como una democracia, pero debemos recuperar una experiencia eclesial y espiritual del discernimiento y el consenso. La democracia simplemente es la voluntad de la mayoría sobre la minoría. Siempre hay quien gana y quien pierde, pero en esta forma sinodal, en este camino sinodal, a veces la sabiduría del aquí ahora está en una pequeña voz minoritaria que se debe escuchar. También escuchamos la metodología de la conversación en el espíritu, pero la conversación en sí se debe abrir, articular, expresa más que un diálogo. Entran pensamientos, sentimientos que crean un espacio vital. La conversión siempre está obrando en la conversación. Conversar en el espíritu significa vivir la experiencia del compartir en a raíz de la fe, buscar la voluntad de Dios en un ambiente auténticamente
evangélico del que se escucha la voz del Espíritu Santo. Otros elementos que me impactaron en el capítulo 4 que se llama Pueblo en pobreza, protagonistas en el camino de la iglesia. Se nos recuerda la necesidad de estar en las periferias de nuestra iglesia en el mundo, sobre todo durante la formación. El documento habla de la experiencia del encuentro, compartir una vida común y servir a aquellos que viven en la pobreza y en los márgenes, que debería ser parte de toda de los caminos de formación. Es un requisito de la fe, no es optativo, y esto es sobre todo cierto para candidatos para el ministerio ordenado y a la vida consagrada. Reenfocarnos en el ministerio diaconal es importante. Citando a Lumen Gentium 29, los diáconos se ordenan para el ministerio de servir al pueblo de Dios en la diaconía del mundo, en la liturgia, pero sobre todo en el ejercicio de la caridad. Una de las propuestas es que para repensar este ministerio, que la iglesia promueva una orientación más fuerte a servir a aquellos que son pobres. En el capítulo 5, que se titula De cada tribu, lengua, pueblo y nación, la propuesta Q me impactó como muy importante para las congregaciones internacionales. Hubo un gran número de comentarios aparte del enfoque sobre el enfoque apostólico. Nosotros en la iglesia no somos inmunes a las influencias de la sociedad y muchos no han abordado experiencias de racismo presentes o pasadas. La propuesta Q dice, recomendamos una implicación continua, diálogo, discernimiento sobre la justicia racial y unos sistemas en la iglesia los sistemas en la iglesia que crean racismo se deben identificar, procesos para reconciliación se deben crear con la ayuda de aquellos que han sido lastimados para desarraigar el pecado del racismo. Capítulo 7, en camino a la unidad cristiana, Yapata habló de las delegadas, los delegados ecuménicos y de su riqueza. Siento una llamada a una mayor implicación ecuménica, tal vez una llamada a la vida religiosa a ser más proactiva en esta área. Colaboración entre todos los cristianos es vital para abordar los desafíos pastorales en una sociedad secularizada, para permitir que la voz del Evangelio tenga una mayor fuerza. Por supuesto, las mujeres y la vida de la iglesia, el capítulo es muy importante, capítulo 9, que les invito a leer. Personalmente, el día que tuvimos la conversación sobre la cuestión de la participación de las mujeres en la iglesia fue un momento muy potente. Hubo mucho acuerdo sobre muchas cuestiones, sobre todo con respecto a los roles de liderazgo y responsabilidad. Tal vez la última propuesta no parezca tan innovadora, pero hay muchos puntos que hay que desarrollar. Y les destaco el hecho que de las 81 propuestas de este documento, solo una es urgente, y es esta, que es urgente asegurar que las mujeres puedan participar en procesos de toma de decisiones y así asumir roles de responsabilidad en atención pastoral y ministerio. Y luego el capítulo acerca de la vida consagrada, capítulo 10. Pienso en el desarrollo de mutuas relaciones en un estilo sinodal. Esto es muy importante. Personalmente, las dos dimensiones de este capítulo que me impactan es particularmente importante: el reconocimiento del abuso de autoridad y la llamada a profundizar la colaboración. Como vida religiosa, tenemos que implicarnos con la cuestión del abuso de poder, sobre todo en el ejercicio del liderazgo. Nermini ya mencionó la colaboración entre conferencias episcopales y conferencias de religiosos. Creo que esta es una llamada en la que debemos ser protagonistas más proactivos como religiosos para construir relaciones entre estas entidades. Y en último, formación. La palabra formación aparece 56 veces en este documento, y esta nube de palabras en la última parte del documento, ven la fuerza que tiene. No podemos ser una iglesia sinodal sin formación en todos los niveles
en muchas dimensiones, como ser sinodal, como rezar, como salir como discípulos misioneros en forma sinodal. Tenemos mucho que hacer para formarnos en sinodalidad y María estará ahí para guiarnos en este camino. Gracias por su atención. Y una última foto de los 10 delegados de la WISG y la USG. Gracias. Gracias, Mary. Hay mucho y que hacer y solo podemos hacerlo juntos. Juntos vamos a hacer una pausa, enfocarnos en las imágenes, las palabras, la sensación que Mary nos ofreció. Gracias. Ahora vamos a escuchar a la hermana Elise. Esa hermana nació en Burundi en el 76 y es miembro de la congregación de las hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret. Ha prestado servicio en varios roles en la congregación y en la iglesia, en Burundi y en Italia. Desde el 2020 es miembro del Consejo General de su congregación. Elise y Elizabeth, que le seguirá, compartirán sobre qué desafíos ven ustedes para la vida consagrada en base a la experiencia sinodal. En francés, para que las que todavía no han activado su traducción lo puedan hacer y que también puedan a- tengan a su idioma marcado. Hermana Elisette, te escuchamos. Buenos días a todas. A partir de la experiencia del sínodo, quería destacar simplemente los 5 desafíos que veo para la vida consagrada. Antes que nada, como ya se destacó, el estilo de vida, el estilo sinodal, que es antes que nada un modo de vivir, de actuar de Cristo y por consiguiente una forma de vivir y de actuar de sus discípulos y de la vida consagrada. Acabamos de vivir esta experiencia de una iglesia en salida que ha sentido el deseo de escuchar la palabra de Cristo, de dejarse interpelar por las alegrías, sufrimientos de hijos e hijas y de discernir la voluntad de Dios en el hoy del mundo y en la iglesia para responder eficazmente a su misión. El sínodo le reconoció la vida consagrada y las asociaciones de fieles la gracia de percibir los cambios y captar las llamadas del Espíritu. También la vida consagrada en la que se manifiesta la dimensión carismática de la Iglesia se ha puesto en camino para escuchar y discernir, para dejarse interpelar por la historia y los eventos con vistas a su misión. Esta práctica sinodal no es nueva para la vida consagrada porque es parte de nuestra forma de proceder en los capítulos generales o provinciales, en asambleas consultivas, en reuniones de consulta en diferentes niveles. Esto debe, por consiguiente, ser un estilo de vida y de actuar. Y es cierto que la vida consagrada debe continuamente estar a la escucha de la palabra de Dios, la escucha de nuestros hermanos y hermanas en nuestras comunidades, en la iglesia, en nuestros entornos de vida y de trabajo.
a la escucha de los pobres y marginados, la escucha de nuestros carismas y de necesidad de actualizarnos hoy en este tiempo y espacio y juntos discernir en forma participativa la voluntad de Dios. La vida consagrada debe ponerse en marcha siguiendo el ejemplo de los discípulos de Maús para ir al encuentro de Jesús, que revela el sentido de los eventos y de la historia para responder adecuada y eficazmente. El segundo desafío, la experiencia sinodal, asume el desafío de la comunión en la diversidad que la vida consagrada quiere vivir. En este proceso, la sinodalidad no se vive en forma solitaria, sino junto a otros orientados hacia el mismo objetivo. Las diferencias carismáticas, culturales, ministeriales, generacionales y antropológicas no son obstáculos para la comunión, sino que hacen visible la belleza de la iglesia, que es única y universal. La experiencia de escuchar al otro con su punto de vista diferente, sin ceder a la propia aportación y ofreciendo el propio aporte como don a los demás sin pretender que sea una certeza absoluta, ha consolidado la unidad en la diversidad y ha ampliado nuestra manera de ver e interpretar los eventos y situaciones. La vida consagrada es la primera en beneficiarse de esta riqueza con comunidades que son siempre más multiculturales, buscando vivir esta comunión en la diversidad para la misión. Esta comunión es un testimonio de la posibilidad fraterna universal. El desafío es lograr que esta diversidad permita a- que todos compartan su punto de vista, que sean escuchados y estar implicados en el discernimiento, en el respeto, pero también con la capacidad de apreciar y dejarse interpelar por el otro, hacer un don y acoger el don que el otro ofrece. Las diferencias no se viven sin dificultades, pero la sinodalidad nos invita a salir de nosotros para colaborar con otros carismas, ministerios, para aclararnos mutuamente y esto requiere humildad. Tercer reto, que la experiencia sinodal nos invita a repensar los dones y carismas de la vida consagrada en las iglesias locales y su presencia profética. La vida religiosa y otras asociaciones y movimientos ejercen su misión en la iglesia a través del ejercicio del propio carisma. A menudo se producen malentendidos por la forma en que algunas autoridades eclesiales y sobre todo el clero entienden la vida religiosa, queriendo comunidades a su servicio, considerándolas como mano de obra o realizando servicios que no corresponden a los carismas. Para las comunidades religiosas, juntar carismas, exigencias carismáticas y el servicio a la misión de la iglesia sigue siendo un desafío que requiere escucha mutua entre religioso y clérigo, el discernimiento, respetando los dones de cada uno al servicio de la misión de la iglesia. Es cierto que también hay movimientos o asociaciones de fieles con tendencia a encerrarse en sí mismos, actuando como una entidad no eclesial, caminando en paralelo con la iglesia y siendo un obstáculo a la comunión. La solución sería sin duda abrirse al diálogo para consolidar las relaciones y permitir la colaboración respetando carismas y dones.
reforzar la colaboración con los ministerios ordenados, con otras congregaciones y sociedades y con los laicos. Esto es una riqueza al servicio de la comunión en la iglesia y en nuestras congregaciones. Y la hacen profética en este mundo que se desgarra. Por esto es necesario, como ha subrayado el sínodo, revisar y reestudiar las relaciones entre obispos y religiosos para una mejor colaboración y ayuda mutua en la misión a través de la revisión del documento Mutuo Relaciones. Esta comunión se debe manifestar también en las estructuras de colaboración entre los institutos que juntos buscan cómo ser profetas de comunión en el mundo. Cuarto desafío, la vida consagrada llamada a ser profeta de la proximidad hacia los pequeños y los pobres, hacia las periferias. El proceso sinodal ha permitido escuchar las diferentes categorías de personas que cuestionan la Iglesia en su credibilidad y su eficacia en la evangelización. Los pobres que viven al margen de la sociedad y de la Iglesia, los que se sienten marginalizados por la Iglesia. La vida religiosa busca escuchar las diferentes pobrezas, da testimonio de la misericordia del Padre a través de la acogida y el acompañamiento por amor y con amor, invita a la conversión para acoger la salvación ofrecida por Dios. La misión de la vida consagrada es la de acercarse a estos pobres y los olvidados, caminar con ellos para mostrarles la ternura divina, la vida consagrada como protagonista de la promoción humana también debe promover la inculturación del mensaje de la fe en las culturas, purificándolas de todo lo que no contribuye a la salvación de hombres y mujeres. El ejemplo a través del intercambio que se nos dio, vimos que todavía hay países en los que las mujeres no tienen palabra o son objetos al servicio de los hombres y viven tranquilamente en esa situación. La vida religiosa debe contribuir a acabar con todos esos sistemas de esclavitud y marginalización que aún pesan sobre ciertas personas, sobre todo los más débiles en la sociedad. Ampliar la tienda para la vida consagrada que tiene que llevar a superar, abrir las puertas e ir hacia los que se sienten rechazados. Quinto desafío, la vida consagrada de los miembros de asociaciones de fieles que tienen que hacer frente al problema de los abusos. Las dificultades de los abusos a veces tienen que ver con una mala comprensión del servicio de la autoridad. Para algunos, la autoridad da el privilegio de actuar y decidir como querramos en vez de vivirla como un servicio, que ya sea abusos de parte de ministros ordenados o fundadores o superiores de comunidades religiosas, dependen a menudo de este entendimiento retorcido de la autoridad, que no se vive como servicio, sino como posibilidad de mandar. El clericalismo y el autoritarismo conducen a los diferentes abusos de poder ad intra y ad extra de nuestras comunidades y a la exclusión, mientras que la autoridad en la iglesia sinodal y en las comunidades debe ser inclusiva, considerar la participación de todos en el discernimiento para responder mejor a la misión. De ahí la vigilancia es necesaria, ya sea en nuestras comunidades, en colaboración con ministros ordenados o no. Es necesario ayudar a nuestras hermanas a denunciar, a superar la intimidación que a menudo pueden sufrir. También es necesario formar en la libertad y en una adecuada comprensión del voto de obediencia que nos compromete a obedecer a Dios,
a nuestros superiores, pero un respeto mutuo, lejos de reducir a las personas a la sumisión ciega y la infantilización de los más débiles. Sigue siendo una gran necesidad para la vida religiosa formar a sus miembros de manera permanente para una maduración humana y espiritual y para poder responder a todos los desafíos que hemos mencionado. Gracias. Muchas gracias. Hay tanta riqueza. Lo que vamos a hacer ahora es tomar un momento, un minuto de silencio para, as- para acoger esta sabiduría. Nuestra quinta ponente es la hermana Elizabeth, que es canadiense, un miembro de la congregación de Terranova. Su experiencia abarca muchas áreas de educación, cuidado de salud, al liderazgo congregacional. Te damos la bienvenida para también compartir la cuestión, cuáles son los desafíos, las invitaciones para la vida consagrada a raíz del sínodo. Gracias. Buenos días, buenas tardes. La iglesia necesita dejarse cuestionar por la voz profética de la vida consagrada, la centinela vigilante del llamada del Espíritu. Estas palabras de la carta de sinodal también desafía a los miembros de la vida religiosa e institutos, mientras nos dan la confianza y la valentía de responder. Las personas en la vida consagrada han desempeñado un rol clave en el sínodo. En las sesiones mismas, aproximadamente 118 de los participantes eran miembros de vida consagrada, mujeres religiosas, 88 cardenales, hermanos cardenales, sacerdotes y el Santo Padre. Una tercera parte de los 91 participantes sin derecho de voto también eran de institutos religiosos. Las declaraciones capitulares de nuestras congregaciones se resuenan con muchas de las formas identificadas por el documento sinodal como estando al centro de la Iglesia Sinodal de Misión. Estos documentos, específicamente la carta al pueblo de Dios y el informe de la síntesis, nos llaman a caminar con personas pobres, enfermas, solas, ancianas, abusadas, no educadas, encarceladas o sin hogar, aunque nuestras obras de misericordia dicen, alimenta al hambriento, dale de beber al sediento, la parábola de Jesús en el Evangelio de Mateo y nuestras conversaciones sinodales nos piden buscar una respuesta con nuevos ojos. Yo tenía hambre, me alimentaste, yo tenía sed, yo era extranjero, yo era un forastero. Nos recuerdan que sabemos que debemos caminar con muchos, pero tropezamos terriblemente sabiendo cómo hacerlo. Los niños, los jóvenes, los abusados sexualmente y sus abusadores, las comunidades indígenas, migrantes, refugiados.
personas con problemas cognitivos. Siempre debemos ser guiados en humildad por sus palabras. Nada acerca de nosotros sin nosotros. Aunque el informe de la síntesis no nombra los miembros de la comunidad LGBTQ ni habla de orientación sexual y diversidad de género como algo diferente de nuestro entendimiento dualista hombre-mujer. Hay referencias indirectas en las frases, cuestiones concernientes la sexualidad y el cuerpo y temas relacionados con la identidad y la sexualidad. El documento síntesis dice que es importante tomar el tiempo necesario para reflexionar sobre estos temas e invertir nuestras mejores energías sin ceder a un juicio simple que lastimen a los individuos y el cuerpo de la iglesia. Necesitamos hacer esta reflexión con los miembros de la comunidad LGBTQ usando la sabiduría que adquirimos de biología, psicología y ciencias sociales para determinar si nuestra enseñanza realmente refleja la voz del Espíritu. Estar en un camino sinodal significa caminar con personas de otra fe, estar presentes para aportarles paz, justicia, sanación, curación, reconciliación en sitios de sufrimiento y ruptura en lugares en los que se hacen las políticas y se implementan las decisiones. La Declaración Ecuménica de Abu Dhabi sobre los cambios climáticos, firmada por 28 líderes de religiones mundiales el 6 de noviembre de este año, y el pabellón de fe en la COP28 son ejemplos recientes de la iglesia que caminan juntas. Si debemos responder en temas de justicia social integral, debemos caminar con y escuchar humanos, más allá de humanos, y nosotros tenemos todavía mucho camino que hacer para entender qué significa caminar con la tierra cuando todo lo que hemos conocido es caminar sobre la tierra. El cuidado de la casa común debe estar entre nuestros documentos sinodales y un documento que declare las enseñanzas de la iglesia y las prácticas debe integrar con más cuidado los fundamentos teológicos y bíblicos de la ecología integral. Un nuevo aprecio de la cosmología y de la historia universal significa una reformulación del fundamento de la teología hoy en día. La inteligencia artificial, los modelos de idiomas y los modelos de máquinas son formas diversas para una creación que pronto será más inteligente de los seres humanos, los pensadores entre nosotros, incluyendo las Academia para la Vida, Academia Pontificia para la Vida y sus llamadas a la ética están luchando para definir unos límites éticos para guiar esta creación hacia lo bien y no para la exclusión y la explotación. ¿Cómo podemos imaginar caminar con esta creación? Hay dos dones que, adicionales que nosotros, personas consagradas, podemos aportar a una iglesia sinodal. El documento dice que muchas congregaciones e institutos practican la conversación en el espíritu o formas similares de discernimiento en los capítulos provinciales o generales. Podemos ser un recurso rico para apoyar los miembros de parroquias y diócesis al implicarse en una conversación en el espíritu a raíz de nuestro uso de la escucha contemplativa y el diálogo contemplativo. Nuestras comunidades religiosas siempre han utilizado nuestros capítulos para evaluar la responsabilidad de nuestros líderes y las estructuras de liderazgo. El documento pide unos procesos de responsabilidad para los obispos y los párrocos. Nuestras formas de evaluación pueden insistir o ayudar con estos esfuerzos. Hay referencias en el informe de la síntesis de la necesidad de abordar temas de justicia laboral y remuneración injusta en la iglesia, sobre todo para las mujeres
consagradas que demasiado a menudo se tratan como labor de bajo costo. El documento habla del abuso vivido por las personas en la vida religiosa, sobre todo las mujeres, y pide una revisión de mutuas relaciones y la promoción de los encuentros, como escuchamos a los otros ponentes, entre conferencias episcopales y las conferencias de la vida consagrada. Las mujeres son la mayor proporción de la vida consagrada, pero atendemos con cuidado el lugar de la mujer en la iglesia sinodal. Encontramos esperanza en el énfasis repetido para fortalecer el lugar de las mujeres en posiciones de liderazgo en todos los niveles de la iglesia, posiciones que hasta ahora han sido ocupadas por ministros ordenados. Estamos animadas por la propuesta directamente en el informe para asegurar que los textos litúrgicos y los documentos eclesiales sean más atentos al uso del idioma, considerando igualmente hombres y mujeres e incluyan una serie de palabras, imágenes y narraciones que incluyan mayormente las experiencias de las mujeres. Estamos desanimados por algunas palabras en el informe. Desde el comienzo de la creación manifestó la unidad en la diferencia, dándole a mujer y hombre una naturaleza compartida, llamando a un destino y dos experiencias distintas de ser humanos. Las escrituras, dice el documento, testifican la complementariedad y reciprocidad de hombre y mujer, el dualismo en estas frases, dos experiencias distintas de ser humano y complementariedad y reciprocidad entre hombre y mujer no asegura que las mujeres tengan la libertad de responder plenamente a su llamada bautismal. Las mujeres son excluidas de los roles de liderazgo en la salvación, en la Eucaristía, al centro de la iglesia, simplemente porque no somos hombres. ¿Cómo nosotras las mujeres podemos creer realmente que somos creadas a la imagen de Dios? ¿O cómo nuestra iglesia puede ser modelo de dignidad de la mujer en el mundo si este entendimiento no cambia? Para todos nosotros en la vida consagrada, el desafío es enorme. Sería una tentación caer no fortalecer la formación sinodal en nuestras comunidades. Sin embargo, la iglesia necesita la energía, la pasión y la esperanza de los miembros en la vida consagrada, especialmente ahora, si la visión que se debe lograr si esta visión se logra en nuestra generación, si esta visión no se realiza, buenas personas dejarán nuestra iglesia, muchas más personas dejarán nuestra iglesia y demasiadas personas nunca encontrarán la curación, esperanza y reconciliación que nuestra iglesia puede aportar escuchando al Espíritu. Antes de la próxima sesión del sínodo en octubre de 2024, nosotras en la vida consagrada debemos ir hacia las periferias y acoger muchos más para que caminen con nosotros en el camino sinodal. Si nuestra iglesia debe ser realmente una iglesia sinodal en la misión, que cada uno de nosotros escuche la palabra de Dios en Jeremías para ser parte de las voces proféticas que las personas, nuestra iglesia, nuestro mundo necesitan hoy. Dios dice, seguramente conozco los planes que tengo para ti, para tu bienestar y no para malestar, para darte un futuro con esperanza. Amén. Y tomamos ahora un momento, una pausa, y voy a invitarlas a reflexionar sobre qué les impactó, qué, qué quedó dentro de ustedes, qué les llama en su corazón, en su mente, al escuchar a Elizabeth y a nuestras cuatro hermanas que la precedieron en silencio.
Cuando empezamos estas sesiones preparatorias en septiembre, dije que era imposible sobreestimar la importancia de este tiempo en el sínodo, habiendo servido en el sínodo 2023. Lo repito, espero que escuchando también sientan esto, la energía, y que las hermanas, el Espíritu nos muevan. Escucharon profundamente y ahora se les invita a pequeños grupos, círculos minori, para que tengan por lo menos una pequeña experiencia del primer paso y tal vez el segundo paso de lo que experimentamos en el sínodo. Vamos a compartir de nuevo la pantalla. Las conversaciones en el espíritu es una forma de permitir esta escucha profunda, la respuesta a lo que estamos escuchando. Es un camino hacia el discernimiento que se necesita. En la primera ronda de compartir, les invitamos a dar su propia respuesta a la pregunta que escucharon, que los movió, que las movió, que las impactó. 1 o 2 minutos máximo. Ningún comentario, solo escuchar. Necesitamos una persona que vigile el tiempo en cada grupo para simplemente avisarnos, para interrumpir. Lo hicimos con cardenales y los unos con los demás, así que les invitamos a esto también para podernos escuchar mutuamente. Ningún comentario y tal vez una breve pausa entre compartir. Segunda ronda. ¿Qué escucharon a las unas de las demás en su grupo, en sus pequeños círculos? ¿Qué las movió? ¿Qué escucharon? Y aquí también 1 minuto máximo. Si tuviéramos más tiempo, les invitaríamos a decir qué estamos escuchando nosotros, que compartiéramos con el grupo mayor, pero esto será para otro momento. Vamos a hacer estas sesiones durante un buen rato y ustedes serán expertas, pero les invitamos ahora en los pequeños grupos a simplemente ofrecer uno o dos puntos clave que las están atrayendo, que están escuchando las unas de las demás. Es parte del proceso. No pueden simplemente escuchar sin tener esa oportunidad. Tenemos 20 minutos para esto y luego volveremos muy rápidamente para permitir las personas que compartan un poco y recibirán unas información maravillosa sobre qué va a seguirle esto. Invito a a la magia de las personas. Esta forma de escucharnos es una forma que sabemos en algún nivel es como religiosa, así como iglesia, también es una forma que nos llama a escuchar más profundamente, a entender que se habló, que lo que comparten está a otro nivel y que es igualmente importante. Esto es parte del camino el que, que se le pide a la iglesia sinodal, somos parte de la iglesia. Así que gracias por esto. Vamos a encontrar una forma de poner algo en un correo, una grabación para poder compartir la sabiduría, para ver cómo pueden también encontrar una forma de guardar la chat, pero quiero agradecerles antes que nada y darle una idea de la semana que viene. Antes que nada, gracias a las 5 delegadas de la UIS. Sepa que en todo lo que escucharon hay 8 horas más por lo menos de compartir. Y esto significa que esto fue solo un inicio. Creo que mereció la pena esperar por esto. Les agradezco su tiempo, sus pensamientos y también gracias por haber traído todo esto al sínodo, la vida religiosa. La iglesia estuvo bien representada. Gracias. Y gracias a la participación en la primera de estas 2 sesiones que estamos organizando. Es una apertura para escuchar
en la iglesia. Por favor, únanse, participen la semana que viene cuando escucharemos a una de las teólogas del sínodo sobre el documento en sí, sobre lo que tiene que ofrecernos. También escucharemos a nuestro hermano Giacomo Costa sobre las implicaciones del proceso sinodal y la síntesis para el discipulado misionero hoy en día. La llamada no solo es a vivir nuestra vocación ad intra, sino también en el mundo que nos rodea ad extra. Giacomo y Ana nos darán mucho que reflexionar. Y por favor, informen a las otras personas sobre esto y compartan la grabación. Y por favor, traigan a otras personas la semana que viene. La tarea que les invito, a la que les invito es que lean por lo menos en parte el documento sinodal. Está en sínodo.va o pueden buscarlo por Google. Está en muchos idiomas. Si lo pueden leer esta semana, revisarlo, será útil. Pueden encontrar a los enlaces en línea en muchos sitios. Gracias por esto. Creo que todas estamos en este camino juntas. Y también quiero agradecerle a nuestro equipo de comunicaciones y tecnología, a nuestras intérpretes y todos en la WISG que le dedicaron un tiempo a estos esfuerzos y todos ustedes que son miembros del pueblo de Dios, los miembros de la WISG. Gracias por estar en esto, por apoyarnos y por llamarnos hacia adelante. Que tengan una muy buena mañana, tarde, noche de Adviento. Oramos los unos por los demás en nuestra iglesia para Papa Francisco mientras seguimos avanzando y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos. La próxima. La próxima. Gracias. Bye. Merci, obrigada, thank you. Gracias a todos. Gracias a David. Gracias. Gracias. Ups. Atención al virus.